Muy buenas noches al grupo de Instrucción Teológica, de este lado el pastor Salomón de la Cruz, para hacer la presentación del tema de esta semana. Recuerda que estamos llevando el tema de la ideología de género bajo la lupa, y este es el segundo tema: feminismo de equidad contra feminismo ideológico radical, de la segunda semana del 2 al 6 de febrero. Bueno, la opresión de la mujer se ha producido desde la introducción del pecado en el mundo. Estamos hablando ya desde un antaño. Todo el mundo, desde entonces, desde que el pecado fue introducido, pues ha sufrido. Pero en especial la mujer, a la que se le dijo, acuérdense de la maldición del pecado, le dijeron a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese enseñoreamiento del hombre sobre la mujer debido al pecado lo hemos visto manifestado en muchísimas culturas, si no en todas las culturas del mundo. Y precisamente en la primera venida del Señor Jesucristo vino a reivindicar el lugar de la mujer en el mundo. De hecho, el apóstol Pablo fijaría la postura espiritual de ella al afirmar que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, Gálatas 3:28. Sin embargo, las sociedades de todos los estratos, de todos los niveles, de todos los continentes, han batallado con respecto a este tema. Por su parte, con el fin de intentar aliviar esta situación, hay un grupo de mujeres que se han levantado, algunas con una voz legítima, armando grupos de autoconciencia y de reclamos de sus derechos legítimos, y otras desde una plataforma política tendenciosa y hasta agresiva o violenta contra los hombres. Lo más propio es no hablar del feminismo, sino de los feminismos, porque son muchos feminismos muy variados, confrontativos y hasta contradictorios unos con otros. Bueno, estamos hablando que hay desde un feminismo que puede ser entendible, válido y razonable, hasta un feminismo que puede ser enemiga de las propias mujeres, porque de hecho no las representa, y hasta los intentos de cambios son para el mal de las mismas mujeres, en el sentido de que les cierran oportunidades. También pueden ser un feminismo hipócrita, porque dice una cosa y hace otra. Puede ser un feminismo que es contradictorio, porque puede pedir incluso la muerte de un bebé del sexo femenino. O sea, ¿cómo puede ser feminismo eso? Puede ser un feminismo que es impracticable porque solo es una ideología y no funciona. Puede ser un feminismo que ante todo es de tendencia política, porque se usa para acarrear a mujeres inocentes, bien intencionadas, pero poco informadas. Puede ser un feminismo que atenta contra la familia porque la divide, y de esta manera pues las pone en conflicto y en guerras. Y en el peor de los casos puede ser un feminismo muy peligroso, porque incluso algunos de ellos piden la muerte del hombre y, como ellos dicen, la muerte del macho. Para hablarnos de los dos principales feminismos distintos, feminismo de equidad y feminismo ideológico radical, hemos invitado al pastor Saul Bach, que él ha sido ordenado ministro por 15 años de experiencia pastoral. Ha sido consejero matrimonial, tallerista, conferencista. De hecho, militó en el presbiterio o milita, mejor dicho, en el presbiterio del norte de Quintana Roo, por la Iglesia Nacional Presbiteriana, donde actualmente es pastor en una de las iglesias de esta isla de Cozumel, Ebenezer. Y pues para mí es un honor tenerte aquí, mi amigo, y que seas tú quien comparta esta temática. Sé que vas a ser de grande bendición, y a tu estilo muy profesional vas a bendecir también a este grupo de líderes. Así que bienvenido, Pastor Saul Bach. Amigo, tú puedes usar este espacio como bien consideres. Un abrazo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer saludarles.
Mi nombre es Reyes Saúl Bacpot, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Ebenezer, de la isla de Cozumel, Quintana Roo. Y el tema de hoy es feminismo de equidad contra feminismo ideológico radical. Mi base bíblica es Génesis, en su capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El bosquejo que quiero desarrollar en estos pequeños espacios de grabación es olas del feminismo o tipos de feminismo y feminismo de equidad, feminismo ideológico radical. ¿Dónde se da el quiebre? Todos esos quiebres vamos a hablar. Y por último, conclusión. Así que espero ser de bendición en estos primeros 5 minutos. La primera ola del feminismo es en 1791. El primer acto feminista se protesta sobre la ausencia de la mujer en los derechos fundamentales. Acceso a la educación, derecho al sufragio, violencia de género, brecha salarial o techo de cristal. Es la primera ola feminista y esta surge en el siglo XVIII. Allí inician la guerra de sexos, como le dicen actualmente. La segunda ola está en el siglo XIX, según entra en decadencia en los años 50 del siglo XX. Aborda también entre sus puntos principales el derecho al voto femenino. Usted puede ver la película Las sufragistas en el año 2015. Hay un reclamo a la educación superior. Ellos están reclamando seguir desarrollándose profesionalmente, pero también hay una crítica agresiva acerca de la obligatoriedad del matrimonio y comienzan a liberarse en su aspecto físico. Otros más radicales en ese tiempo de la segunda ola le declaran la guerra al anillo de compromiso y el pedido de manos. Entonces es importante mirar que aquí hay un punto de quiebre, el cual no quiero abordar en este momento. Tercer ola llega en la década de los 70. La divergencia de opinión dicen que se finaliza en el 80, otros dicen que sigue vigente. Entonces va esto de las políticas públicas que reivindica a la mujer hasta el fin del patriarcado. Vea cómo empieza a cobrar una visión distorsionada del liberalismo hacia la agresividad, hacia lo grotesco de las ideas, los anticonceptivos, poder a la naturalidad, liberación del goce sexual, no atado a la reproducción. El divorcio se hizo ley en muchos países, caen las vendas del amor para toda la vida y aparecen nuevas opciones para mujeres rebeldes. Es decir, no hay matrimonio para toda la vida. Empiezan a deconstruir la visión. No hay ese principio de contigo para siempre. Las mujeres son candidatas reales en el mundo político, aunque son a un nivel inferior. La cuarta ola, activismo presencial en online, plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente, según ellos, repudia la violencia de género, lo personal es político ahora, solidaridad entre mujeres es central, interrupción del embarazo, según estas falacias que ellos comienzan, porque no hay interrupción del embarazo, sino es liquidez del embarazo, aniquilación del ser que se está gestando. No hay, el término interrupción simplemente es un sofisma, simplemente es un eufemismo. Es un eufemismo. Hablan con decoro para que se compre esa idea. Y es importante entender. Luego allí también entra el discurso antiestereotipos. Nace el feminismo descolonial, neomarxismo.
el feminismo gordo y grotesco contra la delgadez. Entonces, hasta aquí mi primer audio. Continuamos con el segundo audio. En nuestro primer audio abordamos una breve semblanza de los tipos de feminismo. Y como bien hemos podido distinguir que en sus orígenes el feminismo sí era con visión de igualdad, con visión de libertaria. Ahora, ¿dónde toman estos principios todas estas mujeres o movimientos sociales? Lo toman del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engel y Karl Marx. Ellos empiezan a interpretar todos los datos históricos que estos investigadores aportan, y de ahí se empieza a distorsionar el feminismo libertario a un feminismo utópico o agresivo. El primer movimiento feminista que surge en el año 1791 sí es realmente un movimiento que busca aplicar o hacer real el principio de igualdad, no solamente entre mujeres, sino también entre los hombres. Ellos sí son libertarios, pero como también vimos, donde se empieza a distorsionar en la segunda ola. La segunda ola empieza a criticar y a violentar el principio de la obligatoriedad del matrimonio. De ahí surgen los divorcios, de ahí los más radicales que se dice el anillo de compromiso, el pedido de mano. Empiezan a ver esa superioridad que ellas se considera el feminismo radical u utópico, y empiezan a deconstruir. Y empiezan a llamarle que el matrimonio es esclavitud, con base a lo que dice Federico Engel, que históricamente el matrimonio era así considerado, que era parte de un tipo de violencia. Entonces, a partir de ahí hay un desfase, hay una disidencia entre los movimientos de las mujeres. La disidencia también es algo que tenemos que investigar acerca de estos temas del movimiento. ¿Por qué? Porque recordando desde la premisa bíblica que el hombre y la mujer siempre han sido violentos. El hombre no es violento porque es mujer o porque es hombre. El hombre es violento porque está caído en una naturaleza de pecado. Su naturaleza. Si yo me pongo a ver al hombre bueno como lo plantean muchos filósofos, es entonces donde yo me pongo a pelear, porque la mujer es buena y el hombre es malo. Pero desde la antropología o desde el estudio de la conducta del ser humano, desde la cosmovisión bíblica, vemos que el hombre está continuamente inclinado hacia la perversidad, hacia la maldad, según Génesis, en su capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces es a partir de esas premisas que nosotros reflexionamos. Ahora, importante también reflexionar sobre esto del movimiento de mujeres. El feminismo de equidad, que bien lo conocemos como un feminismo libertario que busca la igualdad, aplicarlo correctamente, y eso, como hemos dicho, está en el derecho universal y en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está consagrado en el artículo 4, que dice así: hombre y mujer son iguales ante la ley. Pero en letra es así, pero en hechos no es así. Entonces es importante mirar los aportes positivos del primer movimiento, porque ya a partir del segundo movimiento, el tercer movimiento, el cuarto movimiento, empezamos a ver que
esos movimientos de mujeres se dividen, hay una disidencia, se casan o empiezan a coquetear con el socialismo, el comunismo o el neomarxismo a tal grado. Y de ahí hacen también sinergia con los movimientos LGTBI. Y es donde terminan distorsionándose. Hasta aquí mi segundo audio en cuanto a la reflexión del tema de este día. En este tercer audio vamos a preguntarnos qué es el feminismo de equidad, para poder distinguir entre feminismo ideológico también. El feminismo de equidad es sencillamente la creencia en la igualdad legal y moral de los sexos. Una feminista de equidad quiere para la mujer lo que quiere para todos: tratamiento justo, ausencia de discriminación. Por el contrario, el feminismo de género utópico, o este feminismo que estamos viendo, este feminismo grotesco, que ha desconfigurado a la mujer, ha deconstruido incluso al hombre, porque como veíamos en el segundo audio, hacen alianza o hacen sinergia con los movimientos LGTBI, y allí ellos mismos hay una, prácticamente el principio es: el fin justifica los medios. Y aunque LGTBI sea contrario al movimiento utópico, porque el movimiento feminista agresivo o ideológico va en contra de la belleza, y el movimiento LGTBI es todo lo contrario, pues apuestan a la belleza, y por eso vemos que al hombre le ponen su tacón o las nuevas masculinidades, que son los peligros de estos movimientos cuando no los reflexionamos correctamente. Empiezan a desfigurar al ser humano. Los que se abrazan de estas filosofías o de estos movimientos, pues tristemente terminan sin sentido y sin valor. Entonces, el feminismo de género es una ideología que pretende abarcarlo todo, según la cual la mujer norteamericana, la mujer en el mundo entero, está presa en un sistema patriarcal opresivo. La feminista de equidad opina que las mujeres han mejorado mucho para la mujer. La feminista de género a menudo piensa que han empeorado. Ven señales de patriarcado por donde quiera y piensan que la situación se pondrá peor. Vean sus ideas. Entonces, como dicen en la corriente psicológica del lacanismo, ellos se abrazan en el lacanismo y entonces viven una psicosis social, viven dentro de esa paranoia social, y todo lo que represente hombre o es patriarcal. Y no todos los hombres tienen esos conceptos machistas. Es importante mirar esto, que aquí no hay un principio ganar-perder. Aquí como sociedad y sobre todo como cristianos, lo que debemos de estar promoviendo es esa igualdad de dignidad, esa dignidad y ese valor que parte del postulado del imago Dei. Esa imagen de Dios los creó. Yo no te respeto y te valoro y te dignifico porque tú eres mujer, porque tú eres un niño, porque tú eres un ancianito, porque tú eres un hombre. No, yo te dignifico, te honro, te respeto y te sirvo porque tú eres imagen de Dios. Tu valor está implícito allí, no en tus capacidades o en tus diferencias, en tus roles de género, como dicen, ¿no? Sino por tu dignidad que Dios ha puesto, y tú me honras y tú me respetas, no porque soy hombre o porque soy pastor o porque soy un político de renombre, no, porque tú eres imagen de Dios. Entonces es importante entender esta paranoia social también y poder argumentar contra ello, porque el feminismo radical tiende a ser una falacia, y a través de engaños manipulan a nuestros jóvenes, manipulan a las mujeres, manipulan incluso a hombres, incluso a ministros. Es importante sentarnos y establecer bases desde la cosmovisión bíblica, y es por eso estas reflexiones.
Pero esto carece de base en la realidad norteamericana y también internacional, ya que las cosas nunca han estado mejores para las mujeres, que hoy conforman el 55% del estudiantado universitario, mientras que la brecha salarial continúa cerrándose. Es importante porque también el primer movimiento que le llaman libertaria o movimiento de igualdad apela o lucha por la dignificación también del salario, y eso está bien, no hay ningún conflicto en cuanto al techo de cristal. De hecho, hay que estudiar un poco acerca del techo de cristal y ver esas diferencias. ¿Por qué son esas diferencias económicas? ¿Por qué mayormente hombres están en el poder y las mujeres no? Yo creo que la igualdad en cuanto a capacidades se puede ir construyendo a través de los aprendizajes y a través de los derechos. Hasta allí está todo bien. El problema es cuando se distorsiona y se empieza a pelear. Se empieza prácticamente a verse superior, inferior, hombre y mujer. Pues este es mi tercer audio. Continuamos con esta reflexión de feminismo radical, bis feminismo libertario o feminismo de equidad. En este cuarto audio quiero ir resumiendo algunas ideas de este movimiento de mujeres que inició en 1791. Ese estallido social, cuando las mujeres salieron a las calles y empezaron a buscar que se les respete, se les dé, tengan acceso a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombre y mujer, que dice el artículo 4 en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, y también en el derecho universal. Acceso a la educación, coincidimos con ello porque creemos que hay que educarse, hay que ser discípulos, hay que aprender, y estamos conscientes de ello. Derecho al sufragio, derecho a la toma de decisiones públicas. La violencia, claro, llevaba el término de género porque había mucha violencia, y como lo hay hoy, también como lo hay hoy, la violencia sigue y se ha dado, y lo vemos que el hombre está constantemente inclinado al mal, su corazón, su naturaleza es violenta. El hombre es lobo para sí mismo, dice un filósofo, y esto lo dice Erich Fromm en su libro El corazón del hombre. Empieza a describir diferentes tipos de violencias ahí. Hay la violencia lúdica, hay la violencia en el juego, como él le llama. Entonces, es importante mirar que la violencia es violencia dada hacia el hombre, hacia la mujer, hacia el niño, hacia el ancianito, y hoy la violencia hacia las personitas que se están desarrollando dentro del útero, a lo que le llaman la interrupción del embarazo. Entonces, es importante mirar cómo se va deconstruyendo la sociedad con las filosofías o las cosmovisiones o la forma de interpretar la vida. Pero hay cosas con las cuales que sí coincidimos. La brecha salarial, estamos en esa misma sintonía de que lo justo es lo justo, que el obrero es digno de su salario. Siempre decimos eso. Queremos la verdadera justicia, la verdadera igualdad, pero dentro de la lógica, dentro de lo biológico, no dentro de meras ideologías. El techo de cristal que le llaman es una de las teorías que los primeros movimientos buscaban, porque se daban cuenta de que las mujeres estaban desplazadas, las mujeres estaban ignoradas, solamente le daban participación dentro del seno del hogar. Entonces ellos empiezan a buscar la profesionalización de la mujer, el desarrollo intelectual, social también de la mujer. Pero ¿dónde entonces empieza el punto de quiebre y viene una disidencia dentro de este movimiento? Empieza a darse esto cuando ellos empiezan a tener un noviazgo con el marxismo y ya dejan de pensar en la igualdad y empiezan a pensar en el igualitarismo. Empiezan a coquetear con esas ideas marxistas que
Hegel promulgó en sus investigaciones, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. A partir de allí empiezan a criticar la obligatoriedad del matrimonio porque lo interpretan como opresión, esclavitud de la mujer por el hombre. Si bien es cierto, había en esos momentos muchos matrimonios arreglados, no había ese conocimiento ni esa libertad de decisión de los hijos ni de las hijas. Entonces es importante mirar cómo ellos empiezan a interpretar la realidad social. A partir de eso se empieza a desconfigurar el movimiento. Por otro lado, hacen sinergia con el LGTBI, que es un movimiento incluso contrario a los ideales que ellos persiguen. ¿Por qué? Porque el feminismo agresivo o el feminismo utópico o ideológico, ellos empiezan a liberarse en el aspecto físico con base al principio que ellos dicen, la deconstrucción social de la mujer. Y por eso vemos que le dicen que no se... la belleza de la mujer empiezan a revelarse, a tatuarse, a ponerse, a no asearse en las axilas, que porque es un estereotipo que el patriarcado o el machista le impuso a la mujer. Pero por otro lado vemos que quieren construir nuevas masculinidades, en donde al hombre lo quieren lo estético, ¿no? Alinearle las cejas, ponerle un buen tacón, pintarlos. Entonces es todo lo que confunde y distorsiona este movimiento. Veamos todo eso desde esta mirada. Entonces es importante reflexionar, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Es obvio que nosotros como pensadores cristianos queremos lo justo, queremos también la igualdad, no el igualitarismo. Es una cosa el igualitarismo, la igualdad ¿en qué? En dignidad, en valor, desde el postulado de imagen de Dios los creó. El hombre y mujer en su dignidad tienen el mismo valor, pero tienen diferentes formas de hacer las cosas. Somos totalmente diferentes en nuestra psicología, incluso en nuestra biología. No podemos pensar en igualitarismo. Es por eso que la ideología de género viola todos los principios biológicos, incluso hasta lógicos. Entonces, a partir de ahí es importante mirar todos estos conceptos que hemos venido hablando para no caer en extremos como ha caído también este movimiento desde la tercera ola, cuarta ola y en la segunda ola donde empiezan a distorsionarse. Para ir concluyendo, es importante acotar o argumentar acerca del peligro que representa la ideología de género. Recordemos, hay una disidencia, hay una división de movimiento de mujeres que busca la igualdad y la libertad como derecho fundamental y otro movimiento que es ideología de género que busca la deconstrucción de la sociedad. Esas feministas de género promueven la deconstrucción de la familia, la educación y la cultura como panacea para todos los problemas. Ponen especial énfasis en la deconstrucción de la religión, que según dicen es la causa principal de la opresión de la mujer. También de la familia, ¿por qué? Porque Federico Hegel dice que el matrimonio es también violencia y esclavitud machista hacia la mujer. Y recuerde, Karl Marx también dice que el opio del pueblo es la religión. A partir de todos esos pensamientos, de esos filósofos, de esos ideólogos, ellos construyen sus pensamientos también y
arman toda su estrategia política, legal, sus propagandas. Numerosas ONG acreditadas ante la ONU se han empeñado a criticar a quienes ellos denominan fundamentalistas, tanto católicos, evangélicos, ortodoxos, judíos y musulmanes. Cualquier persona que rehúse ajustarse a las doctrinas de este pensamiento, de estas ideologías, no le llamemos doctrinas, sino ideologías, esa ideología de feminismo de género. Entonces es allí donde nosotros debemos de reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos lo justo, buscamos lo verdadero, buscamos lo honesto, buscamos todas las cosas que correspondan a la visión humana y social, también espiritual y biológica, de lo que Dios ha creado, de lo que Cristo también representó en su ministerio. Es importante entonces recalcar la necesidad urgente de seguir reflexionando y seguir construyendo las teorías o las tesis de una ética correcta del reino. Ir trabajando para dialogar con estas personas, no atacarlos, porque la apologética, recuerde que el principio de la apologética es trayendo todas las mentes cautivas a Cristo. Estas personas están en búsqueda de su valor existencial, de su significado, y nosotros tenemos el principio de dignidad y de significado bajo la teología de la imagen de Dios los creó. No te honro por el hecho que eres mujer, ni tampoco te violento por el hecho que eres mujer. No te honro porque tú eres un ancianito o eres un niño, no, sino te honro porque tú eres creado a imagen de Dios. Y no te violento, ¿por qué? Porque la gracia de Dios está en mí. Porque la gracia de Dios me está cambiando el pensamiento. Y estoy comprometido con la justicia. Estoy comprometido con ese respeto mutuo que Dios me llama a participar. Es a partir de allí que debemos de estar reflexionando y construyendo nuestros deberes en la sociedad. No desde la humillación, el desprestigio o prácticamente la burla hacia esas ideas que ellos promulgan, sino a través de una correcta ética del reino. Recuerde, el hombre es violento por naturaleza, sea hombre o mujer. Dice Génesis 6, dice que vio Dios que el hombre, su corazón estaba inclinado constantemente hacia el mal. Entonces, a través de la antropología, el análisis y reflexión de la conducta, el pensamiento, el qué hacer del ser humano desde su caída, desde la teología, podemos ayudar y aportar hacia una construcción social con valores, con principios, en el cual Dios sea glorificado a través del quehacer del hombre. Dios les siga bendiciendo y un placer, quedo a sus órdenes para preguntas, comentarios, retroalimentación. Dios le bendiga y le guarde a todos mis santos y amados hermanos de este grupo Instrucción Teológica. Estoy 100% de acuerdo, Pastor Salomón, es así. Nosotros debemos estar muy atentos y muy alerta ahora mismo con todo lo que se está moviendo. Aquí mismo en España hubieron unos cuantos padres que protestaron, y no sé si actualmente todavía, pero estaban llevando no homosexuales a dar charlas a los niños, y no por el hecho de que fuesen homosexuales, sino el tipo de charla que le estaban dando, pues enseñándole a una niña de 7, 8 años lo que para ellos es normal, toda esta inmoralidad.
Y hace poco llevé a mi niña al colegio, hace, bueno, aproximadamente casi 2 meses se celebró el Día Internacional del Niño. Y había un cartelón grande en la puerta del cole de donde está mi niña, ¿no? Y me provocó tirarle una foto al cartel. Y es por la siguiente razón. Porque ponía, los niños tienen derecho a ser educados. Y hasta ahí todo normal. Si no fuera por lo que estaba al lado, ¿no? de ese escrito ahí en ese cartel. La bandera LGTBI. Entonces, yo me preguntaba, y de hecho tiré una foto y se lo enseñaba a mis hermanos para que abran los ojos y vean cómo están las cosas. Y me imagino que así como aquí, todo a nivel mundial, eh, los niños tienen derecho a ser educados, estamos 100% de acuerdo, pero ¿en qué educación? ¿Y por qué precisamente? Y no es casualidad que justo al lado ¿no? de donde decía esto, en un cartel bien grande, en letra bien grande, pues justo la bandera LGTBI al lado del escrito. Entonces, ¿cuál es la educación que le quieren realmente? ¿Por qué están tan empeñados educar a niños de 7 y 8 años en la sexualidad? Niños que todavía lo que están es pensando o deberían de estar pensando en juguetes y cosas. Y no solo eso, sino que ya aquí a las niñas, ya en el instituto, a partir de los 12 años, ya que empiezan a ir al instituto acá, pues muchas veces incluso le reparten preservativos. Fíjese, preservativos como parte de una educación sexual para que se cuiden, según ellos. Gloria a Dios, pero que ya lo enseñan a experimentar con su cuerpo y a decirle que, vuelvo y reitero, y esta es la cuestión, niños 7, 8 años, no, que ya experimente con su cuerpo y que si una niña le gusta a otra niña, que esto es normal, y que si un niño le gusta a otro niño, esto es normal. Imagínense a niños que apenas con 7, 8 años que puedan estar pensando ya, o mejor dicho, lo que ellos quieren que piensen, le meten en la cabeza estos ideales a esa edad, lo empujan a que hagan este tipo de cosas, porque esa es la educación. Y de hecho aquí hay un partido a lo cual lo han demonizado porque tiene algunos principios. Ellos son de extrema derecha. Yo no soy político, a lo primero, yo soy apolítico, pero veo cuando alguien por lo menos va enfocado en algunos principios. Y esos principios son semejantes a lo que, por ejemplo, tenía Donald Trump en Estados Unidos. Y de hecho, este partido de derecha reclamaba aquí en España el que ellos tuviesen que avisar a los padres antes de llevar allí a los homosexuales, da esa charla. Y lo que decía era el partido de izquierda, que al final esta rama del comunismo, lo que decía era que los niños, lo mismo que decía ese cartel, los niños tenían derecho a ser educados, gloria a Jesús. Es decir, el gobierno tenía el derecho de meterle entre ceja y ceja a esos niños, aun cuando los padres se opusiesen, porque eso era parte de la educación. Esos son los argumentos y por ahí se va. ¿Entiende? Entonces ya no he empeñado en darle estudios sociales, matemáticas, ciencia, ni nada. No. En meterle, vuelvo y reitero, entre ceja y ceja a nuestros hijos esta inmoralidad y que ellos vayan creciendo con eso. Y por eso aquí hay muchas niñas, de hecho, que incluso lo prueban, que a lo mejor son heterosexuales, pero porque esos son tipos de conversaciones que se tienen acá en los colegios. Niñas que a lo mejor 13, 14 años, pues están con sus amigas, a ver qué se siente. Y si les gusta, pues se quedan. Y a ese nivel está caminando todo esto, por lo cual, vuelvo y reitero, estoy 100% de acuerdo con usted, Pastor Salomón, y nosotros debemos tener los ojos pero que muy abiertos, porque estos son temas que en nuestra casa nosotros podemos controlarlo, pero cuando están allí en el cole, pues bueno, siempre preguntarle a los niños qué le están allí impartiendo. Aquí se firma una especie de documento, ¿no? En el cual los padres, si no están dispuestos que los niños reciban ese tipo de educación, entre comillas,
no deberían de dársela, pero eso es simple y llanamente teoría, porque en la práctica, cuando ellos van a llevar allí a aquellos personajes, como siempre en el aula, no solo están nuestros niños, sino hay niños de diferentes niveles, y los otros padres que ven esto también como normal, porque ya le han metido esto en la cabeza, pues obviamente al final estas personas van allá al cole, gloria a Dios, y ellos no sacan tu niña afuera o tu niño afuera porque tú no estés de acuerdo con esto, sino que lo introducen ahí y al final dan la charla sin previo aviso. Entonces justamente esto era lo que reclamaba Vox, que le llaman el partido que se opone a esto, que es de derecha, como ellos dicen, de extrema derecha, y por esa razón y por otras que son principios, lo han demonizado. Lo mismo, vuelvo y reitero, que pasó en ciertos aspectos con Donald Trump. Entonces, con esto termino ya, gloria a Dios, concluyo con esto, que, amados hermanos, ojo, porque vuelvo y les reitero, son cosas que nosotros podemos controlar en nuestros hogares, podemos aconsejar a nuestros niños, pero por más que usted aconseje, ya un niño de 7 o 8 años tiene la capacidad suficiente, un suficiente desarrollo para saber lo que es bueno, lo que es malo, y allí usted le enseña una cosa, pero allí también le pueden enseñar otra. Entonces, no sé cómo será en los países donde ustedes están, pero aquí siempre yo pregunto a mi niña por este tipo de cosas, y si yo me doy cuenta, pues voy ahí inmediatamente a reclamar. Y de hecho, porque todo eso va firmado, de hecho puedo reclamar, pero de una forma u otra, usted sabe que por más que usted reclame, pues al final, porque las autoridades incluso están trabajando para eso, pues siempre le van a dar la razón a este colectivo, porque se sienten tan masacrados, según ellos, son tan victimizados, que como víctimas se presentan allí y ya todo lo que usted pueda decir para ellos es un ataque. Ellos sí le pueden decir a usted homofóbico, le pueden decir de todo, pero usted no puede decir lo mínimo en cuanto a esta inmoralidad y depravación sexual. Prácticamente usted tiene o pretenden que usted esté callado, y eso es lo que se proponen. Pero nosotros, gloria a Jesús, que vivimos en este mundo y no somos parte de él, en ningún modo debemos de aceptar estas cosas, y siempre y cuando se trate de nuestros hijos, debemos de alzar la voz. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque nos quieran acallar, tenemos derecho y podemos y debemos alzar la voz, llamando al pecado por su nombre, sin dejar de orar por ellos y saber que son almas pecadoras, gloria a Jesús, y que también pueden recibir salvación de parte del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, pero en todo momento llamando al pecado por su nombre. Que Dios le bendiga y le guarde a todos mis santos y amados hermanos. Hay un derecho que es universal, y es la libertad de expresión. Ese derecho se debe ejercer con respeto y con ecuanimidad. Ser justos. No se puede prohibir hablar mal de una doctrina que implica vulnerar derechos. Cuando se sancionan estas cosas, es evidente que estamos bajo el régimen de una dictadura que vulnera los derechos y principios esenciales del hombre. Dios le bendiga, mis amados hermanos de Instrucción Teológica. Dios le bendiga, Pastor Aníbal. Muy interesante su opinión, amado hermano Aníbal, pero está sucediendo acá en esta nación y en otras naciones del planeta Tierra, del mundo, que están coartando y quieren coartar esa libertad de expresión, que no haya libertad de expresión, que usted no pueda expresarse libremente, que usted no pueda decir libremente lo que usted piensa y lo que usted cree al respecto de X
en este caso sobre esta ideología que es una ideología, lo dice claramente, ideología, y no se oculta que es una ideología, y una ideología es algo que produce de un pensamiento, no de una naturaleza, sino de un pensamiento. Entonces, quieren anular la naturaleza con un pensamiento, con una idea surgida bueno, nosotros entendiéndolo bíblicamente, no surge de nada bueno, vamos a decirlo así. Y eso quieren coartar lo que uno pueda decir esto que estamos diciendo ahora mismo. Quieren crear leyes para prohibirlo. Las leyes todavía no están, pero todavía al que habla muy despectivamente o ¿cómo diría yo? De una manera, no sé cómo decir la palabra, que vaya directamente, se exprese directamente en contra de esa ideología y de alguien exclusiva, a lo mejor, incluso lo denuncian por... aquí le llaman por homofobia, lo denuncian por homofobia. Uno puede ser criminalizado por ser cristiano, oiga esto. Nosotros podemos ser criminalizados por ser cristianos, podemos ser ofendidos por ser cristianos, y todo puede sucedernos por ser cristianos, pero no podemos llevar a nadie a los tribunales simplemente por ser cristianos, porque vamos a llamarlo así, como le llaman ellos, nuestra ideología, ellos no la conciben como algo que pueda ser defendible, vamos a decir así, en un tribunal. ¿Y cuántos casos no han pasado de cristianos que han sido atropellados simplemente por ser cristiano evangélico principalmente? Damos gracias a Dios que en esta nación todavía no han llegado al término de como han llegado en África y los países de Oriente, en muchos países de Oriente, pero criminalizar a los cristianos evangélicos, de todas maneras, lo insultan. Yo he hablado por predicar el evangelio, a mí me han insultado muchísimo aquí en esta nación, y dicen de todo, y yo no puedo denunciarlo en ningún lado porque es una creencia. Como es un asunto de creencia, pues ahí en el aire se queda. Y los jueces prácticamente no trabajan eso de creencia, pero la ideología de género es una creencia. Es una creencia. Es una religión que se ha instaurado prácticamente y a la cual quieren someter a toda la humanidad. A la cual se quiere someter a toda la humanidad, sin que la humanidad ni nadie pueda defender el punto neurálgico y verdadero de la humanidad según la creación como Dios la hizo. Dios le bendiga. Entiendo. No se puede expresar una crítica a un proyecto o a una ley totalitaria que impide que uno exprese su opinión. Yo soy partidario. En mi país, a la mitad del país durante 18 años se le prohibió expresar sus ideas. Yo lo viví en mi plena juventud, entre el año 1955 y el 72, la mitad del país estaba obligada a guardar silencio y a no expresar sus ideas. Inclusive no se podía nombrar a las personas que estaban prohibidos que se nombraran. Y eso redundaba en prisión. Esa proscripción de 18 años, allá por los años 13, 14, degeneró en una rebelión contra esa ley y contra esa imposición tiránica, totalitaria. Y hubo rebeldía. Las juventudes se rebelaron y tomaron las armas y hubo una guerra. O no sé si hubo una guerra, pero hubo muchos muertos de los dos bandos. Aquello también era ideología, pero era una ideología política. Esto que vemos ahora, aunque estén disfrazadas de ideologías de género y de ideologías
de otro tipo, son también ideologías políticas, porque obedecen a las ideologías totalitarias, de derecha o de izquierda. No tiene importancia. El totalitarismo está de los dos lados. ¿O acaso Mussolini y Hitler eran socialistas o comunistas? Por el contrario, enemigos acérrimos del socialismo y el comunismo. ¿Franco era comunista? No, enemigo y socio de Alemania en la Guerra Civil Española. Trump en Estados Unidos, ¿es socialista o comunista? No, capitalista, pero racista. Entonces estas cosas ocurren. Y es una violación a la libertad, a los derechos civiles de los hombres. Y como las cosas se plantean en el ámbito de la ley, lo que hay que hacer es organizarse y recurrir a los centros internacionales de justicia, reclamando e impugnando esas leyes. No todo el poder está en manos de los que gobiernan el mundo. No, hay poderes todavía que se pueden apelar a ellos, porque es en ese ámbito donde hay que pelearlo. Y si no, aferrarse a Dios y dejar que Dios haga la obra. Pero, ¿qué ocurre? El plan satánico debe avanzar, debe cumplirse, porque el plan de Dios necesita que Satanás se manifieste y que la bestia aparezca. Pero no va a aparecer ni un minuto antes ni un minuto después que Dios diga, llegó la hora. Nosotros tenemos que saber eso para no volvernos locos y para no embarcarnos en una guerra que puede inclusive interferir en los planes de Dios. Guerra ideológica, quiero decir.